muy directa, no más de 2 páginas. En 2 páginas bombardea, socava los principios de la civilización. 2. ¿Por qué lo hace? Porque es un hombre sabio, no es un científico, es un hombre sabio. Todo esto está, toda esta noción está pintada ahí, está planteada. Y bueno, finalmente quiero comentarles que el libro está también arropado con mucho cariño, con mucho... yo hace 2 años vine a leer el manuscrito con mi pareja Claudia, aquí, lo leímos en Ocasanástapa, que es un lugar que está enfrente de la Pacanda, y mi amigo Rafael, que tiene ahí un negocio, invitó a varios artesanos a que escucharan un capítulo, y se lo leí, y se quedaron emocionados, y dije, bueno, pues vale la pena. Después lo leí con Claudia, lo revisó, me hizo una serie de correcciones, me arropó, que es algo muy importante que necesita uno como artista, tener alguien que afectivamente lo apoye, lo arrope. Y dije, bueno, pues voy a darlo para corregir a la revista Proceso, porque soy colaborador de la revista Proceso desde hace más de 30 años. Y voy con Tomás Domínguez, que es el corrector de estilo de la novela, la ve y me dice, uy, pues tengo mucho trabajo. Y ella lo único dice, no, tengo mucho trabajo. Y luego se está yendo la luz, y pues ya ves cómo está la vida. Pues dame 25 días para revisarte. Y eso que era mi cuate. Ok, entonces, pues yo te encargo, entonces pues cualquier cosa me llaman. Pues sí, mi querido Jorgito, tú déjame, tomaré algún tiempo después de tanta barbaridad que está sucediendo. Y al día siguiente, Tomás Domínguez al teléfono, todavía no me venía para acá. Oye, Jorge, ¿sabes qué? Me urge hablar contigo. ¿Por qué, Tomás? No te puedo decir por teléfono. Necesito hablar contigo sobre tu novela. Él también es crítico literario. Dije, hijo de la mañana. Pues ya me va a abrir abajo. No, ¿qué hiciste? ¿Qué es esto? ¿Qué barbaridad? Estaba yo tristísimo, no dormí esa noche. Pues total, cabrón. Y resulta que no, me dice todo lo contrario. ¿Qué escribiste? Me gustó muchísimo. Me gustó que empecé a leerla y no dormí hasta que la terminé. Y aquí están las correcciones. De 20 días a un día. Oye, te lo agradezco muchísimo. De veras te pareció tan chida. Sí, está de lujo. ¿Cuánto tardaste en escribir? Digo, pues 27 años. Ya, pues la razón. Ok, ya, me vengo aquí. Esto fue jueves, tomo el avión el viernes, el sábado estoy aquí, el lunes por teléfono Tomás Domínguez. Oye, ¿sabes qué? Que me tomé la libertad entonces estaba todavía Rafael Rodríguez Castañeda como director de Proceso. Les estoy hablando de hace 8 meses. Oye, ¿sabes qué? Me tomé la libertad de ofrecérselo a Rafael. Le encantó la novela. Es la primera novela que sale dentro de la colección de libros de Proceso. Vente pasado mañana para firmar el contrato. Yo no lo podía creer, dije, ay, don Vasco trae buena vida. Entonces, ya voy a firmar el contrato y me pongo mis moños. Todo ese chisme que les estoy planteando para que me entiendan todo lo que también hay detrás, ¿no? La magia que se va gestando. Entonces le digo, oye, cambian al director y entra Juan Guillermo López, que es un gran editor fundador y de muchos años a Proceso. No, pues yo he publicado Vargas Llosa, ya saben, ¿no? Octavio Paz y yo con Carlos Fuentes, todo este tipo de cosas. Y le dije, oye, ¿sabes qué, Juan Guillermo? Te voy a pedir un favor, ¿sí? Yo tengo 2 condiciones para que se edite este libro. ¿Cómo que 2 condiciones? Sí, yo tengo 2 condiciones.
A mí nunca nadie me ha puesto condiciones, te lo quiero decir. Bueno, yo te las pongo. Y si no, pues no. Y yo por dentro de mí, cállate, güey. Estás perdiendo la oportunidad. Cállate. A ver, te escucho. Yo quiero que la portada del libro la diseñe mi hija María. Y quiero que las viñetas, las diseñe mi hija María. Eso es lo que quiero. Si no, no fijo y hazle como quieras. Y yo por dentro, no, cállate. Bueno, mira, porque espero que lo entiendas. Y te respeto, bueno, se puso ahí te respeto porque tienes tantos años aquí en proceso y eres un crítico. No te puedo aceptar tu planteamiento, pero sí te puedo aceptar que me hagas una propuesta. La reviso y si me gusta, va. Pero, como nos surge esto, porque ya viene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tienes 2 semanas y media. Entonces, pues me voy de volón con mi hija María. Estaba terminando en ese momento su carrera. Entonces, imagínense, oye, ¿qué hay que hacer esto? No, pues, le ponemos ganas. Y salió esto. Entonces, la portada es una portada de mi hija. Está hecha con ese espíritu, pues, festivo, de, sí, vamos a hacerlo. Va a haber en él también parte de este esfuerzo, de esta creatividad. Y vean las viñetas, ¿no? Las viñetas son verdaderamente hermosas. Vean esta. Y sale el libro. Entonces, este libro está cargado, pues, en pocas palabras, de emoción, de rebelión y de independencia. Ahora, finalmente, quiero decirles que esta independencia, pues sí me cobró factura. Porque, por supuesto, acaba de ser publicado, es el símil de mi tesis de doctorado. No lo voy a presentar, no me interesa recibir ningún doctorado ni ningún título de ninguna institución. Pero sí me cobró la factura en el sentido de que no puedo ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, porque no tengo el título, ¿no? Y entonces es precisamente la discusión. Entonces yo valgo por el título, no por mi trabajo. Entonces lo que han hecho en estos procesos de modernización que tanto se critican es titularse para tener una posición que por sistema debe tener. Pero que cuando uno conoce a tanta gente con muchos títulos, pues se da cuenta que tienen títulos, tienen escolaridad, pero no tienen educación. Eso es importante. Entonces, no puedo estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Me han privado de todas las becas posibles, porque pues, yo no soy, no tengo el título, aunque por jerarquía académica yo soy profesor titular C de tiempo completo, que es equivalente a maestría, perdón, a doctorado. Pero no tengo más publicaciones que cualquier doctor. Por lo menos 2 veces al mes sale una publicación en proceso, que es una revista nacional de circunstancia internacional, y tengo un altísimo puntaje. No tengo el título. Entonces, sí, pues revelarse es chido, pero también uno se lleva, pero uno sí se lleva sus revelas, ¿no? Como dicen en mi pueblo, sus chingadas, ¿no? Lo asumo porque no saben ustedes lo que me ha generado este libro, lo que me ha liberado, lo que pues, me ha tocado. Por ejemplo, la oportunidad de que estén todos ustedes aquí, pues para mí es una fiesta. Lo celebro, veo muchas caras conocidas, muchas caras desconocidas, pero que de alguna manera somos hermanos de espíritu, porque por eso estamos aquí. Si no, estaríamos allá afuera. Y queremos compartir, y reflexionar, y pensar sobre si es posible. Y bueno, ya finalmente, ahora esto que hemos vivido tan fuertemente sobre la liberación femenina y lo que sucedió el 8 y el 9, pues nos tenemos que plantear y replantear también nuestra posición como hombres frente a las mujeres y qué hacer. Yo aquí, cuando
tuve la oportunidad de participar, fui a Cancún, a la marcha. Pues uno dice, ay, en Cancún, pues 25 gentes, no, tienen ustedes una idea, una gran cantidad de gente. Y creo que en todo el país, el primer contingente era de mujeres con madres asesinadas, perdón, con hijas asesinadas. No saben ustedes qué cosa más importante. Yo iba caminando y iba llorando. No es posible que los hombres hayamos hecho tanta pendeja, a seres tan hermosos, tan compañeros, nuestra otra parte. Es como si yo me agarro fregadazos la otra parte de mi cara. Pendejo. Eso es lo que pensaba, porque me transmitieron el enojo, la indignación. Por supuesto que hay que indignarse, por supuesto que hay que gritar, por supuesto que hay que pintar, por supuesto que hay que hacer tanta cosa, porque una vida vale más que cualquiera de esas cositas, una vida vale más. Y entonces, bueno, finalmente, pues quiero recordar una anécdota que le escuché a Julio Cortázar en alguna ocasión que estuvo en la Facultad de Filosofía de la UNAM, conocida como Che Guevara. Platicando ahí le preguntaba que eran los años 60, la revolución cubana, toda esta agitación, ¿qué hacer? Hay que esperar que se haga la revolución y que se organicen los revolucionarios. Y dijo Cortázar lo siguiente: no tenemos que esperar a que se levante un grupo por nosotros, ni que un partido gane las elecciones. Si queremos construir un mundo diferente, hoy, ahorita, empecemos a vivir como quisiéramos que fuera ese mundo. Si creemos en el respeto, respetemos. Si creemos en la libertad, seamos libres, no seamos dependientes. Si creemos en la justicia, actuemos con justicia. Reconozcamos nuestros errores. Ese es el primer paso que tenemos que seguir. Y ante la situación que estamos viviendo, pues es la invitación. Empecemos a vivir como quisiéramos que fuera ese mundo. Relacionémonos unos con otros, independientemente del género, como lo que somos. Seres humanos que estamos dando una lucha en que buscamos vivir con gusto, vivir con alegría. Nadie quiere vivir con tristeza, nadie quiere vivir con terror, nadie quiere vivir con miedo. Pues entonces creémoslo. Y a las gentes que no pueden vivir así, pues acompañémosla. Y permitámonos que nos acompañen. Porque bueno, también démonos cuenta, no es una cuestión de género, también es una cuestión de clase. También es una cuestión de edad, también es una cuestión con respecto a los niños. Todo eso lo tenemos que cambiar y empecemos a hacer. Bueno, pues esto sería lo que tengo que decirles. Espero que compren la novela, yo lo voy a hacer inmediatamente y la leo. Abrimos la sesión. Sí, quiero aprovechar porque después a lo mejor muchos quieren hablar y ya no alcanzan. Bueno, yo leí efectivamente tu novela. Por ahí mi esposa la compró y la estaba leyendo por las noches ahí a cuentagotas. Un día salió, se fue con sus hermanas y que cojo la novela. Espero que no se moleste ahora que sepan. Entonces me pasó lo que a la persona que comentaba. Empecé a leerla y dije, qué interesante. Un viejo frustrado, un viejo frustrado empieza a hablar de aquello utópico que nos han contado de Don Vasco, y al final ya haces la recapitulación de cómo el propio Vasco analiza con Ginés sus fallas, en qué fallamos. Bueno, todo eso a mí me despertó una cuestión que es el problema social que seguimos viviendo. Si eso lo aplicamos a lo que nos dejó 70 y tantos años de oligopripanismo, pues es actual, es el reflejo de nuestra sociedad. Cuando un rebelde lo manifiesta en cualquier sistema, recibe los golpes, porque el sistema tiene que estar, entre comillas, tiene que estar autoprotegido
con leyes, con sistemas académicos, donde si no tienes esto, pues no te damos nada. Pero no te damos nada para que no hagas aquello que te pedimos, y entonces bueno, títulos viciosos, no los virtuosos, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho la fluidez del lenguaje que utilizas. Habrá una o dos palabras que podrían ser así como difíciles para las personas, pero hay cosas que hay que recapitular, como esta de la cultura, del sabio. Ahora queremos tener doctorado, pero no somos gente sabia, no somos gente culta. Y esto va ligado con el dinero, porque hoy todo el mundo quiere ser rico, y los jóvenes lo quieren ser, pero ya ahorita la lana es lo que importa, ¿no? Y me da mucho gusto que cosas de este tipo, la cultura, pues se ve que 27 años no es nada, ¿verdad? Porque 27 años nadie te los vende, nadie te los compra, y este producto sí lo van a comprar, lo van a leer, pero para que, sobre todo los jóvenes que nos escuchan, para ser sabios es a cuentagotas, diariamente, y a veces no alcanza la vida para ser sabio, ¿no? A mí me gustó mucho porque Vasco de Quiroga es un personaje que va y viene, que históricamente, que literariamente, que de mil maneras, ¿no? Pero representa lo que soñamos muchas personas, ¿no? Cómo cambiar una realidad tan cruel, tan difícil, donde los valores están trastocados. Y esto pues es más grave porque envenena a nuestra juventud, y ojalá este libro sirva para quitar un poco de ese veneno, ¿no? Lo que comentaba Aura, es una visión que te permite ir mucho más lejos, ¿no? Y yo me estaba imaginando ahí el sistema de gobierno mexicano, que lo critican al actual, pero que básicamente la estructura la tenemos podrida desde hace muchos años, ¿no? Y va a ser muy difícil acabar con las polillas. Te felicito sinceramente. Gracias. Hay buena acústica, pues, ¿no? Buenas tardes. Vine aquí porque desde que vi publicado el libro lo ando siguiendo, pero no lo he podido comprar porque aquí en Morelia no ha llegado. Entonces, el libro llega con el autor, y qué mejor que estar aquí y felicitar al autor, y también felicitar a la Universidad Michoacana y a la Facultad de Historia de arropar algo que es nuestro. Vayan a Tlalpujahuilla, a un lado de Tlalpujahua, al templo. Afuera, en el atrio, está una estatua a Don Vasco de Quiroga, y abajo está una frase que tiene que ver con el libro: Señor, dame tarascos y quítame todo lo demás. Yo fui profesor universitario aquí en la UNAM de 1976 a 1984. Después me di mi propio año sabático, dejé de ser maestro, y en el paso de transición me fui a vivir a Pátzcuaro. Y en Pátzcuaro llevaba una revista de la UNAM que no tenía tiempo para leer, como Pobrezón por horas, que es hay que trabajar mucho y se puede leer poco.
en ese año del 85, por fin pude leer un artículo de Enrique González Pedrero, para mí, de los hombres más inteligentes que tiene México, y está vivo todavía. Él fue director de la Facultad de Ciencias en la UNAM, fue gobernador de Tabasco y fue también director del Fondo de Cultura Económica. Y entonces Enrique González Pedrero dice en su artículo: Michoacán, una utopía realizada, Don Vasco. Y él narra de manera muy sencilla que en 1958 un estudiante se le acerca para decir: quiero hacer mi tesis acerca de Don Vasco. Y él no lo conocía. Y cuando lo conoce, dice: es que la obra de Don Vasco triunfó. Basta ir a Michoacán para ver cómo se comporta la gente y ver que esa utopía triunfó. En el artículo dice cómo murió Don Vasco. Murió en Uruapan, donde yo me crié. Y se lo traen a Pátzcuaro. Y en Pátzcuaro, los españoles de Morelia lo quieren sacar. Pero había una rivalidad antagónica entre Morelia y Pátzcuaro. Valladolid en ese tiempo. Y 3 días y 3 noches los indígenas tarascos se levantaron en armas para impedir que sacaran a Don Vasco. Afortunadamente hoy es 13 de marzo. Pero vayan mañana 14 a Pátzcuaro, pregunten a qué horas va a ser la misa en que celebran los pascuareños a Don Vasco, y verán algo mágico y maravilloso, como a mí me tocó, disculpen, pero asistir la misa de Don Vasco. Sacan su cofre, lo pasean por todo el templo, la gente cantando y llorando al mismo tiempo. De lo que acaban de narrar de la novela, como el lenguaje de Jorge, mi tocayo, yo también me llamo Jorge, 2 simples hechos históricos que se mencionan ahí se me vinieron a la memoria en el lenguaje ese que tú dices que utilizaste. 1, yo soy abogado, dejé de ser maestro y me dediqué a litigar. 10 años me llevó a ganar un juicio sucesorio, y cuando lo gané me dio tanto gusto que dije: es que soy michoacano y voy a saber más de Don Vasco. Uno de los datos que mencionaron, Juan Infante, encomendero, se cree dueño de Santa Fe de la Laguna, donde ya estaba el proyecto del hospital. Y entonces gana el juicio contra los purépechas, contra los indígenas, porque estos no sabían hablar en español. Y entonces viene Don Vasco y sabe que su proyecto depende de un juicio. Y entonces habla con los purépechas y con los tarascos y les dice:
para ganar el juicio, hacer un nuevo juicio, podrían escriturar sus tierras a nombre del virrey, no, ni lo conocemos, es conquistador, del rey, tampoco, y a mi nombre, no, a ti sí. Todas las tierras originarias de los pobladores originarios, sus escrituras están en España a partir de Don Vasco, y ganó el juicio, por supuesto. El otro dato que mencionaba, 1550, Don Vasco está con Fray Servando, no, con el obispo de Chiapas, sí, Bartolomé de las Casas, en Valladolid, discutiendo un problema que era de carácter religioso, pero tenía efectos jurídicos. ¿Los indígenas tienen alma o no? Porque si tienen alma, son sujetos de derecho, y si no, son objetos, esclavos que hablan. Aquí este juicio se ganó gracias a la habilidad como abogado de Don Vasco y al coraje y las influencias de Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas no venía como Don Vasco de ser abogado. Bartolomé de las Casas era cortesano y era primo de la reina, y gracias a esas influencias combinadas, la habilidad de uno y las influencias del otro, se ganó. Fíjense, 5 años estuvo Don Vasco en España, de 1550 a 1555. Se ganó que sí eran sujetos de derecho, que sí tenían alma. Finalmente, porque yo me podría alargar aquí más que todo lo que hablaron ustedes, cuando entendí la herencia de Don Vasco, entonces entendí por qué cuando muere Don Vasco, los españoles dicen, los españoles de Valladolid, ¿y por qué esos indios tienen colegio y nosotros, que somos superiores, no tenemos? Tráiganselo. El colegio de San Nicolás fue trasladado en 1580, cuando muere Don Vasco, 1584, no tengo el dato preciso. Aquí, a Morelia. Pero en la Universidad de Michoacán, el Colegio San Nicolás y la ciudad de Morelia, la sociedad vallisoletana, somos el agua y el aceite. No nos podemos unir. Les refiero nada más cómo está viva la presencia de Don Vasco en nuestra historia. El Papa Francisco vino a México y en la última visita que hizo, nada más 2 lugares fue a visitar: Chiapas y Michoacán, y en las dos a reivindicar a los obispos y a decirle a esa iglesia que había que seguir su ejemplo, porque las discusiones que se dan entre ese monje o las pláticas de tus personajes y don Vasco, creo que son de las que habla Humberto Eco en El nombre de la rosa. Es una discusión que tiene la iglesia a su interior de si se va la iglesia hacia el humanismo o al negocio, que es una discusión que tiene en interior. El otro es el personaje Felipe Calderón, que llegó a ser presidente de la República
pero que no hizo nada por el estado de Michoacán. Nada más un puente a la salida de la ciudad. Finalmente, y con esto quiero terminar,